¿Qué tal, queridos amigos? Sean todos muy bienvenidos a esta edición de Todas las Voces, Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Quiero hacer un saludo muy especial a un televidente. A ver, no es común, ¿quién es el la elegido? verdad. Es Fermín Faifalero. Recién llegadito. Recién llegadito, hay que saludarlo a este nuevo televidente. No sé si estará despierto a esta hora, en fin. Pero es el hijo de Pancho Fay y su esposa, así que muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Bueno, muy bien. La pregunta sería filosófica, ¿qué país querés para Fermín? ¿Qué país querés en el futuro para Fermín? Con prosperidad y libertad. Prosperidad y libertad, fíjate vos. Bueno, vamos a hablar de otro país en un rato, en el que vos estuviste viviendo. Sí, Se trata cómo no. de Chile. ¿Cuánto tiempo estuviste? 5 ahí? años. 5 años. Ajá. Sí. O sea que tenés algunas claves para explicar esta cuestión así de los dos polos. Sí, sí. Dámelo Sí. después, si Sí, querés. sí, Dámelo sí. después. Dámelo después. Digamos que me interesa, es un tema que No, y desde ya. lo pero seguí bastante allá. ¿Tenés familia ya? Como... No, simplemente yo seguí a mi mujer, Ajá. viste que el que manda en la casa siempre es uno o el otro, bueno, en este caso manda ella, y ella es diplomática de carrera y por Sí. tanto nos estuvimos allá 5 años. Está bien. Va a estar lindo Chile hasta diciembre, ¿eh? Y sí, movido, muy Movido. movido. Pero tenemos algunos otros temas en la agenda, Viviana. Sí, comenzamos con el Antel Arena, ¿no? Es un tema que está en la agenda desde hace muchos años, pero en esta semana volvió al Parlamento a propósito de un informe que ya está en la justicia, una autointerpelación, podríamos decir, porque Sí. la bancada oficialista interpeló al presidente de Antel y al ministro de Industria, Omar Pagani. Sí, además se mencionó en estos términos lo de la autointerpelación. De hecho, hay que señalar algunas cosas importantes, sobre todo en este programa que se precia además de ser un gran defensor de la democracia, de los partidos. Los legisladores tienen que, obviamente, legislar, los legisladores deben controlar, los legisladores pueden y deben también en algunas circunstancias investigar, lo que muchas veces en algunos sectores de la opinión pública, en alguna gente puede llegar a quedar la sensación, es que este tipo de circunstancias parlamentarias pueden estar disfrazando cierta intencionalidad. Entonces dicen, mira, esto en realidad hay que decirlo claro, esto fue un golpe por elevación a Carolina Cos. Esto ya es un primer chisporrote, una escaramuza de cara al próximo ciclo electoral. Y están los que dicen, no, esto fue para distraer el debate sobre la LUC. Quienes llevan adelante la interpelación dicen otra cosa. Tenemos derecho a saber qué se hizo con recursos públicos y en algún caso con ese desfasaje. Totalmente. Así Y de que por hecho, ese lado va a ir el debate. de hecho, vale decir también y recordar que la bancada del Frente Amplio no estuvo en la Bueno, interpelación exactamente. y que justamente lo que está detrás, y una vez más está bueno poner en debate, es el uso de los dineros públicos, que en definitiva es lo que debe preocuparnos a todos. ¿Fue correcta la decisión de no acudir como bancada al Senado? No sé si recordás que discutimos un poco este tema semanas atrás y calificamos bastante diferente el rol. Yo creo que es claro que el rol del Parlamento es controlar al Poder Ejecutivo, ¿no? Uno de los roles, como tú bien decías, y claramente esta interpelación era una interpelación respecto al anterior Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo que llevó adelante la obra del Antel Arena, siendo Carolina Cose ministra de Industria y el presidente el doctor Tabaré Vázquez. Por lo cual, una interpelación al ministro actual, que no tuvo nada que ver con los hechos vinculados al Antel Arena, en realidad no se ve más que mi lectura, por lo menos, como un elemento básicamente orientado a generar una suerte de desconfianza respecto al tema del manejo de los dineros públicos. Eso que decía Viviana recién, que yo comparto. Y recordaba, y creo que está ahí atrás, si no me equivoco, una fuerte discusión que hubo entre la lista 15 y el sanguinetismo en su momento, vinculado a la torre, a la famosa torre de Antel, que en su momento motivó un debate donde el foro decía que se habían gastado 60 millones de dólares y la 15, o al revés, no me acuerdo bien, o al revés, la 15 decía, pero justamente era Gurméndez, ¿no? El presidente de Antel, el actual presidente de Antel, que manejaba una cifra cercana a los 115 millones de dólares, ¿no? Esta discusión fue muy dura dentro del Partido Colorado, como fue muy dura la discusión interna en aquel momento del famoso corte del brazo, ¿no? que Valle denunció en su momento respecto a Sanguinetti. Entonces me parece que estas cosas, en términos generales, en mi opinión por lo menos, cuando hay otros temas muy delicados, ¿no? Respecto al tema de los dineros públicos y el manejo de los mismos, estamos analizando el caso Cardoso, ¿no? Donde se hizo toda una campaña, se impulsó una campaña con una empresa fantasma,
que no tenía empleados, ni capital, ni sede en el Uruguay, ni demás, en el marco de una pandemia donde el país estaba cerrado y estaba tratando de hacer publicidad para traer... Vamos a hablar de eso también, Yo pero creo que es importante, un ¿no? titular, Eduardo, exactamente. Bien, breve, Laura, antes de ir al tape disparador y poner más elementos sobre la mesa, ¿cuál es el objetivo de la autointerpelación? Creo que el objetivo es muy claro. Durante muchísimos años se había declarado secreto todas las actuaciones sobre el Antel Arena. Es decir, que recién ahora, cuando asume este gobierno, levanta ese secreto que había impuesto la gestión de COSE, surge un aluvión de consultas y es por eso que se justifica llamar a sala, poner en conocimiento de la gente todas las consultas que había, que por primera vez van a pasar a responderse. Y ahí se empiezan a conocer un montón de datos que desconocíamos, como por ejemplo que el Antel Arena terminó costando 120 millones en vez de 40, que en el año 2019, primer año de gestión sin pandemia mediante, perdió 2 millones de dólares en vez de ganar 10 millones como se pretendía, que actualmente todavía hay una deuda de 48 millones de dólares que la tenemos que pagar todos los uruguayos. Todos estos datos no estaban a la luz antes y por lo tanto es absolutamente imprescindible que se discutan en el Parlamento para que los conozca toda la ciudadanía. Y a mí la actitud del Frente Amplio de retirarse de sala me parece una actitud de superioridad moral con la cual no concuerdo, porque es una actitud como de la cultura de la cancelación. Como no estoy de acuerdo con ustedes, me levanto y me voy. Bueno, no, señores, los ciudadanos elegimos a los parlamentarios para que representen y presenten todos sus puntos de vista y está bueno que en el recinto del Parlamento se discuta y se debata, aunque tú estés en las antípodas de lo que piensa el otro. Es una falta de respeto levantarse. Algunos de estos aspectos están precisamente contenidos en este informe disparador. Antel está en la mira. En la última semana se convirtió en motivo de tensión entre el gobierno, el Frente Amplio y el sindicato de la empresa. El Poder Ejecutivo cuestiona el procedimiento y los costos del Antel Arena y lleva el caso al terreno judicial porque entiende que hay situaciones de apariencia ilícita. El Frente Amplio defiende la obra de la expresidenta del ente, Carolina Cose, actual intendenta de Montevideo, y acusa al oficialismo de hacer un circo mediático con el hecho, pero también apunta hacia el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Y lo cierto es que hoy tenemos una realidad. Tenemos una empresa pública que hizo fuertes inversiones en fibra óptica, que hizo fuertes inversiones en un cable submarino, en un data center y en el Antel Arena, y lamentablemente hoy tenemos una administración que no tiene una sola propuesta del futuro de Antel. Estamos viviendo un momento en donde lamentablemente las autoridades de Antel parecen más gerentes de empresas competidoras de Antel que de Antel. Yo no he escuchado hasta ahora al presidente de Antel hablar bien de Antel. Yo si tuviera una empresa y tengo un gerente que todo el tiempo está hablando mal de la empresa, no sé si lo seguiría contratando. Bueno, por lo que decía el senador Sánchez, detrás de este debate está en realidad otra cuestión mucho más de fondo, que es el tema de las empresas públicas. Fernando Santuro. Sí, a mí lo que me pasa cuando discutimos estos temas, noto cierto aire de déjà vu. Es decir, sobre otros ejes y por otros asuntos, casi cada semana en este programa terminamos debatiendo sobre un cruce entre oposición y gobierno, y una cosa que a mí a veces me resulta un poco desgastante, en el sentido de que no siempre queda claro qué es lo que obtiene el ciudadano de todo este debate. No me estoy poniendo yo en el lugar de representante de los ciudadanos, pero a mí, como ciudadano de a pie, lo que me interesaría es de que de toda esta sucesión, porque no es la primera vez que hablamos del Antel Arena, y esta clase de lógica se viene repitiendo. Mi pregunta sería, ¿qué clase de nuevas garantías o qué clase de mejoras podría obtener la ciudadanía de una discusión que está permanentemente como trabada? Pero tuviste más información, pero, eso sí. Sí, pero déjame terminar, de encima de que hablo poco. No es por interrumpirte, pero te pregunto, ¿tuviste más información obtuviste o no? Sí, sin duda, pero eso está fuera de cuestión. Yo lo que digo es, me interesa más a mí, más que entrar en la discusión sobre, que aparte para eso ya tenés en buena medida la justicia, me interesa más ver qué obtiene, quién le va a dar garantías al ciudadano de que de ahora en más los dineros públicos van a ser manejados con un criterio de eficiencia y de transparencia. Mi pregunta de cada una de estas instancias que tenemos sería, bueno, ¿qué hay para mí en tanto ciudadano de acá en más? Porque ir para atrás
me hace acordar a esa especie como es como un bucle melancólico. Está yendo hacia atrás permanentemente y como todos los partidos que existen en el espectro ya han gobernado, vas a encontrar alguna hilacha de la que puedes tirar. Mi interés es, en los añitos que me quedan de vida, ¿qué mejoras me ofrecen estos debates? ¿Qué garantías me dan de acá en adelante? Las empresas públicas deben invertir, ¿y en qué? Yo creo que ahí es un poco lo que está atrás de todo esto. Es decir, nosotros tenemos en el Uruguay le tiene mucho cariño a sus empresas públicas. El uruguayo no detesta a sus empresas públicas. No es como en el caso argentino, ¿te acordás de la época de Menem, de la década del 90, en donde Argentina privatizó todo, pero porque las empresas públicas no andaban bien? El uruguayo, por su amor al Estado, por su vínculo a lo público, en fin, por un montón de razones históricas, políticas, quiere a sus empresas. Ahora bien, eso no quiere decir que Antel o que UTE o que ANCAP tenga que invertir cualquier cosa en cualquier lado. A mí no me parece bien haber invertido, por ejemplo, el montón de plata que se invirtió en la década del 90 para la torre de Antel, cuando había de por medio una situación que ya se señalaba en aquel entonces, como bien dijo Eduardo, y lo señaló Jorge Valle en particular en aquel entonces, con el tema de los asentamientos. Ya Jorge Valle en la década del 90 planteaba que había que invertir en eso y no en la torre de Antel. A mí no me parece bien que ANCAP invierta en un horno que después no se utiliza en Paysandú, por ejemplo. A mí no me parece bien que se invierta un montón de millones de dólares en Alur para que no dé plata y que siga siendo fundido prácticamente, que digamos que el costo que le genera la producción el combustible es altísimo. Entonces, las empresas públicas son, digamos, las joyas de la buena Uruguay. Sí lo son, los uruguayos la quieren, pero vamos a invertir en cosas que realmente sean importantes. ¿Acaso era importante entonces, luego de que dinamitaron el cilindro, hacer una Antel Arena en 120 millones de dólares? Yo creo que no, que las prioridades que precisa el Uruguay socialmente y económicamente son otras, y que si vamos a utilizar las empresas públicas para invertir, invirtamos en cosas que efectivamente son importantes para la infraestructura, para el mundo productivo del Uruguay. Bien, vamos a hablar ahora también de eso y hacer foco ahí. Pero esto que decías, Pancho, da pie para una de las polémicas que tuvo esta interpelación y que está también sobre la mesa desde hace buen tiempo, y es si es constitucional, ¿no?, que Antel invierta en el Antel Arena. Y de hecho hay un informe de la Universidad de la República o de un catedrático en particular que se puso sobre la mesa y generó polémica, y de hecho está todavía planteada. Durante el llamado a sala, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, denunció que para justificar la constitucionalidad de la construcción del Antel Arena, Carolina Cose utilizó un informe personal del catedrático Alberto Pérez Pérez y lo hizo pasar por un análisis del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Una respuesta bastante impactante que nos contestó el Consejo de la Facultad de Derecho. El dictamen que en su momento aquí en sala se estableció como que era la cima académica en materia de la justificación de la constitucionalidad del Antel Arena en la interpelación referida del senador Mieres, el Instituto de Derecho Constitucional nos dice que, revisado las actuaciones, ese informe no luce la firma de su secretario de la época, que no existen en el Instituto actas en las que se haya analizado el tema de la consulta de constitucionalidad del Antel Arena, que consultados quienes integraban la sala en aquel momento ninguno participó ni tuvo conocimiento alguno de la consulta redactada y firmada por el doctor Pérez Pérez. Horas después, Gurméndez fue desmentido por el Frente Amplio. La senadora Silvia Nane publicó en su cuenta de Twitter los facsímiles de la resolución de la Universidad de la República. Nane señaló que el informe fue aprobado en 2013 por el Consejo de Facultad de Derecho y no fue un trabajo personal de Pérez Pérez, como dijo Gurméndez. Se va desvaneciendo el humo y solo queda la intencionalidad mezquina, publicó la legisladora en su cuenta de Twitter. El también frente amplista Daoy Suriarte publicó: lamentamos profundamente el intento de empañar la memoria del doctor Pérez Pérez, honra del derecho y del laudelar. El informe sobre el Antel Arena fue aprobado por el Consejo de Facultad. Los responsables deben pedir disculpas públicas. Discrepar es una cosa, mentir y difamar es otra.
El candidato a presidente del Frente Amplio también cuestionó a Gurméndez. Esa no es la forma de hacer política. Hay límites que no se pasan en el Parlamento. Esta es una de las eventuales novedades que surgió durante la sesión. ¿Querías? Sí, a ver. Dale, claro. Me parece que estas cosas se tienen que debatir en el Parlamento, justamente. Es decir, no podés tener en el Parlamento gente que dice A y gente que contesta B en Twitter. Deslegitima al Parlamento, le hace daño a la democracia, porque lo que diga de B y lo dice en el Parlamento permite que A retruque y que B retruque nuevamente. Para eso está el Parlamento. Es decir, salir del Parlamento e irse a Twitter, legitimar a Twitter como si fuese una plataforma pública, le hace mucho mal a la democracia. Bueno, el presidente echa ministros por Twitter. Nos enteramos de que el presidente echó un ministro por Twitter. A mí me parece mal que Twitter sea la plataforma pública en la que se expresen los políticos. Pero en este caso, el Frente Amplio eligió levantarse de sala. O sea, podrían haberle contestado a Gurméndez en la sala. Yo tengo acá lo que leyó Gurméndez, que es un informe que efectivamente está firmado, lo puedo dejar en producción después, porque quienes no concurrieron a sala quizás no vieron el informe, los que hubieran concurrido lo hubieran visto. Es el informe que el mismo Instituto de Derecho le responde a Antel, donde efectivamente dice que la consulta está firmada por el doctor Alberto Pérez Pérez, que no lleva la firma del secretario, que no hay registros en el instituto sobre actas en las que se haya analizado el tema de la consulta, que quienes en su momento integraban la sala en la fecha y continúan desempeñando tareas ahora, le preguntaron y ninguno participó ni tuvo conocimiento alguno de la consulta redactada por Pérez Pérez, y esto fue aprobado por unanimidad de la sala del Instituto de Derecho Constitucional. Está acá firmado, fecha 3 de noviembre, y es lo que se presentó en el Parlamento. Eso me parece lamentable, esta discusión, francamente, porque primero porque estamos hablando de una persona que falleció. Perdón, no, porque está bueno. No, que el doctor Pérez Pérez, grado 5 de la Facultad de Derecho, que como bien mencionaba el doctor Uriarte recién, ese informe fue aprobado por el Consejo Consultivo por el Consejo de la Facultad de Derecho. Esto dice lo contrario, lo acaba de informar el Instituto de Derecho. Eso digo dice que está lo contrario, bueno, pero no es cierto. ¿Pero querés leerlo? Entonces, ese pero está documento firmado. Aprobado Doctora María Elena Roca, profesora agregada pedir, grado Laura, 4. si se puede, y doctor Rubén Correa diálogo. Freitas, Perfecto. titular grado 5. Ninguno de ellos era grado 5 cuando se aprobó este informe. El grado 5 pero tú era decís el que doctor actualmente Pérez. quienes integran... Lo que quiero decir es que esto tiene que ver con la constitucionalidad del rol del Antel. Una cosa totalmente, en mi opinión, no decisiva, pero me parece que meter en la discusión, cuando no está la oposición, además, ya se fueron, pero no está la oposición. Se fueron. Apareció este documento ahora, frente a una persona que no está siquiera viva. En sala, fue leído en sala. Si la oposición no se hubiera levantado, lo podía pedir. Lo que digo es que el informe fue aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho, eso está documentado y realmente creo que no hace la discusión. Eduardo, sí me parece que hace la discusión encontrar una empresa como Kirma, ¿no? Eduardo, que está instalada en Panamá, que no tiene personal, no tiene fondo, no tiene capital, y hace una propuesta de $250.000 para hacer publicidad en un país que está cerrado de las fronteras. Porque se afirma que Entonces, está documentado. yo realmente me parece... Traigo un documento que está firmado. Más allá de... Sí, él afirma que está documentado. Bueno, pero está bueno hablar con la verdad acá. No, esto está... Yo lo dejo a disposición de producción. Perfecto. Fue lo que se presentó en sala, lo puede levantar quien quiera. Está firmado por quienes integran es el informe que le hacen a la señora decana de la Facultad de Derecho. Vamos a dejar el informe del Tribunal de Cuentas de la República, otra vez, el informe firmado por el doctor Ruperto Long, de notoria afiliación frente amplista, blanca, totalmente blanca, en la cual dice claramente que se gastaron $86 millones. Entonces, si vamos a traer documentos, vamos a traer todos los documentos. No, pero perdón. Este documento tiene la firma, acá está. Y sí, ese documento tiene la firma de Ruperto Long. Y ese documento le sacaron todas las compras que la Antel Arena le hizo a ITC porque era compañía Antel, tal como tú lo dijiste. Llamemos a Ruperto Long, entonces, que venga. Yo realmente comparto lo de Fernando. Perdón, pero para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo y vamos muy a lo puntual. Un comentario final para terminar el tema. También muchas veces, y ato con lo que decía Fernando, ¿no? Miramos tanto para atrás que nos olvidamos que Antel tiene que gestionar ahora y para adelante.
qué empresa pública queremos en el caso de Antel y también esto de, bueno, efectivamente, a dónde deben invertir las empresas No, públicas. y permitime aclarar una cosa. Esta semana, y acá sí voy a hacer un reconocimiento del ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, porque esta semana terminó, sin consecuencias de ninguna clase, la gran auditoría, que era la auditoría del INEFOP. La auditoría que iba a revelar todo, lo dijo el presidente de la República, no lo digo yo, ¿no? El presidente de la República mencionó como ejemplo la auditoría del INEFOP. La auditoría del INEFOP se clausuró, sin consecuencias, y sin tener en cuenta, siquiera, que los recursos que se maneja el INEFOP, que durante 2 años no hizo absolutamente nada en materia de capacitación, teniendo a los uruguayos encerrados, esa auditoría que se anunció que iba a tener consecuencias de todo tipo, penales, etcétera, etcétera, terminó sin consecuencias. Entonces yo me parece que es hora, comparto lo de Fernando, me parece que ya está, ¿no? Bueno, creo que esto no le rinde ni al gobierno, me da la impresión. Pero tomamos nota de ese ya está, porque efectivamente creo, o tenemos la sensación de que el asunto va a seguir, porque muchos creen efectivamente que esto va a ser van a como aburrir a la gente, no, Pero que va si a te ser como un levantan elemento de crispación rumbo ya a las elecciones Levantan un departamentales, a las secreto que elecciones estaba nacionales. puesto Nos vamos a ahí, ir directamente a la gente otro pregunta. tema que estaba planteado aquí, porque voy a decir una frase nunca antes dicha, los tiempos de la televisión son tiranos y hay que ir bandeándose de un lado para otro. Además, ¿viste? vale decir que hace rato que nos están Sí, diciendo que no, cambien. y en definitiva, claro, son temas muy profundos Porque, claro, que seguramente demandarán un tratamiento más en detalle más adelante. Pero hay un asunto que también ha asomado aquí y tiene que ver con cuestiones mucho más, digamos, humanas, ¿no? Y donde roza la sensibilidad de cada uno. Y ahí sí, en este tipo de asuntos hay un corte transversal. Estamos hablando de la eutanasia, sobre todo porque también han surgido ahora algunas novedades importantes de algunas legisladores, en este caso de Cristina Lusttenberg, por ejemplo. Sí, pero además vale decir también que en algún momento cuando tratamos este tema aquí en Todas las Voces en Telenoche decíamos que iba a ser uno de los temas que iba a generar mayor debate parlamentario, Claro, ¿no? claro. Y está comenzando a ocurrir eso, porque es un tema además filosófico, ¿no? Claro, acá sí que no hay límites partidarios, en fin, a ver si les parece entonces, vamos directamente a este informe que dispara este debate aquí en Todas las Voces. La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. El diputado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley al Parlamento y provoca divisiones a nivel político y social. La diputada Cristina Lusttenberg fue más allá y señaló que la eutanasia también debe verse como un derecho en niños. Días atrás, el presidente Luis Lacalle Pou se expresó sobre la eutanasia. Es un tema muy delicado. El abordaje que hago es en cuanto a mi propia vida, qué es lo que yo querría para mí personalmente. Yo soy partidario a priori de estudiarlo. Bueno, este sí que es un tema que seguramente aquí lo que tendremos, pidiendo además de pronto disculpas a alguien que pueda estar ahí con esa sensibilidad a flor de piel, que lo vamos a tratar en principio como en titulares. Y en algún momento, cuando esto avance a nivel parlamentario, obviamente estarán aquí también los expertos en el tema, ¿no? Laura, ¿qué opinión tenés sobre este tema? Eutanasia, cuidados paliativos. Es un tema muy complejo, ¿no? Yo, te soy sincera, no tengo una posición claramente tomada. Creo que a muchos de nosotros nos puede haber pasado de tener un ser querido con una enfermedad terminal, sufriendo muchísimo y que uno dice, ay, por favor, que se acabe este sufrimiento. Creo que desde ese sentimiento pasar a un proyecto de ley no es fácil. ¿Por qué? Porque la medicina no es una ciencia exacta y muchas veces... La casuística te atrapa. Y claro, ¿y qué sucede? ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona con una enfermedad terminal, mira, le quedan 2 meses de vida, termina viviendo 5 años pudiendo disfrutarlos? O también ha pasado lo contrario, que a alguien le diagnostican un cáncer y muere al mes. Al no ser una ciencia exacta la medicina, es muy difícil poder poner una ley. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo sí, cuándo no? Lo dice el paciente. ¿Qué pasa con el médico que tiene que tomar esa decisión difícil? Decir, bueno, en este caso aplicaría que el paciente tomó la decisión. Me leí el proyecto de ley, lo leí. Me parece que se tiene que generar un debate muy amplio en nuestra sociedad para tomar posiciones definitivas, ¿no? Y ahí le pregunto a Fernando, en todo caso, hace algunos días aquí mencionábamos también lo de la democracia más directa, más participativa. ¿Es un tema para democracia directa?
No. Para mí es un tema parlamentario. Entre otras cosas, yo también miré el proyecto de López Pasquet y me parece que es un proyecto increíblemente cuidadoso y muy medido justamente de un montón de cosas que señalaba Laura. Es un proyecto de mínimos en el cual, primero, lo que hace es simplemente despenalizar la posición del médico que acepta, digamos, no sé cómo plantearlo en términos técnicos, pero asume la decisión y colabora en el fallecimiento de la persona. La decisión obviamente no es del médico, es de la persona. Y en todo momento el proyecto es muy de mínimos. El paciente es quien decide y lo único que hace es sacarle el carácter de delito a la intervención del médico. Exacto. Yo creo que es una cuestión filosófica y creo que es una cuestión en la cual hay una concepción liberal del individuo en el sentido de que uno es responsable de su vida y de su muerte también. A mí me parece conecta con lo que decía Lustenberg. Lustenberg se mete con un tema que es todavía más complicado y que estoy seguro que sabía que le iban a llover piedras por todos lados, pero lo mira desde la perspectiva de una pediatra que ha pasado por una cantidad de situaciones terribles justamente en ese sentido. Entonces, me parece valioso, y por eso creo que tiene que ser manejado a nivel parlamentario, me parece valioso que haya diputados que se estén animando a meterse con temas que van mucho más allá que para mí este tema es mucho más valioso para la sociedad, aunque tenga un impacto menor y aunque no implique 120 millones de dólares o 140 millones de dólares, porque atañe directamente a qué clase de vínculo y de sociedad queremos construir entre todos. Bien. A mí me pareció bueno el proyecto de Pasquet y creo que es muy valiente plantearlo. Le hace mucho bien al Uruguay debatir eso en un marco especializado como es el Parlamento sobre esos asuntos. Concuerdo con Fernando en cuanto a que es de mínima, es decir, es tratar de sacarle digamos, la responsabilidad penal al médico y le sigue dando la responsabilidad a la persona de decidir si muere o no. Y es por eso mismo también que son personas adultas y por tanto tienen, bueno, la capacidad de un adulto para decidir tal cosa, que no es lo mismo que un niño. Me refiero a lo que plantea Lustenberg. En ese sentido, hay una diferencia radical entre un adulto que decide morir por una situación de dolor extremo, o sea, lo dice claramente el proyecto, ¿no? Que un niño que por supuesto no tiene las mismas facultades de libertad individual para poder decidir tal cosa. Creo que está muy bien que se debata de eso. Hay países que ya han avanzado en ese sentido y doy una última idea de contexto que creo que es importante para la gente saberlo. En realidad todas estas cosas se están planteando en un mundo moderno en donde la capacidad técnica de la medicina permite estirar la vida mucho más que lo que antes se podía vivir en definitiva, ¿no? Es decir, antes la gente se moría mucho más joven, en vez de 80 y pico, de 60 y pico, y no tenía posibilidades de pasar meses o años con dolores tremendos, pero sustentando igualmente la vida porque no había el aparato médico como para poder hacer que la persona siguiera viviendo. Viste. Entonces, que te van a mencionar, moderno. claro, te van a mencionar lo del encarnizamiento terapéutico como riesgo. Exactamente, pero eso es algo que se da ahora. Es decir, ¿por qué antes no se discutía esto? Bueno, pero porque antes no había semejante posibilidad. Claro. Eduardo, ¿cuál es tu opinión? Yo en términos generales comparto. Me parece que está bien que esa responsabilidad no sea del médico. Me parece que eso libera, ¿no?, al médico de esa responsabilidad. Yo creo que todos, no sé, me parece que la mayoría hemos enfrentado situaciones de este tipo en las cuales no hay alternativas. Lo que hay me parece que ha sido un gran avance, yo por lo menos lo he visto en algunas mutualistas, el tema de los cuidados paliativos, ¿no? Sí, te iba a decir que también hay, por ejemplo, planteado en este momento una suerte de contraste entre iniciativas parlamentarias. Claro, a mí ¿no? lo que me pasa es eso, ¿no? Muchas veces cuando se habla de eutanasia se pone como en contraste o como alternativa a los cuidados paliativos. ¿No deberían de convivir? Yo no lo veo, por lo menos como contradictorio. Al contrario, me parece que uno aspira a una muerte digna, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, los cuidados paliativos permiten que la persona, bueno, vaya transitando ese proceso de la mejor forma posible hasta que llega un momento en que no hay más posibilidades, ¿no? Yo por lo menos viví situaciones de ese tipo y creo que los equipos de cuidado paliativos no solo cuidan a la persona que está transitando, sino también a su entorno familiar, que no es menor este dato porque en realidad la familia, naturalmente, ¿no?, está sufriendo una situación tremenda
se está enfrentando a esa situación del fin de la vida de un ser querido y está viendo que no hay posibilidades de salida, digamos, desde el punto de vista médico, ¿no? Claro, entonces, pero sobre lo que decía Viviana también, sí. Muchas veces se dice, ¿para qué legislar sobre la eutanasia si tenemos estructurado un sistema de cuidados paliativos? sí, pero no resuelve, ¿no? Bueno. No resuelve el problema. Bueno, de porque hecho, en realidad- Pero la síntesis a veces del debate es Yo en varias entrevistas que he leído con... Yo más o menos he ido siguiendo el tema porque me pareció un ejemplo de valentía parlamentaria desde el comienzo, ¿no? Y Open siempre ha sido muy claro, a la hora no solo en el texto del proyecto, sino en sus intervenciones, no son opuestos. De hecho, son complementarios. Pero quienes no están de acuerdo muchas veces lo ponen como enfrentados, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que nos alimentamos de dicotomías en Twitter y en cualquier parte. Pero me parece que lo que hace el proyecto justamente es la parte de cuidados paliativos la asume mantiene. como algo que ya está funcionando Claro. y que está muy bien, pero se refiere específicamente a aquellos casos en los que el paciente es quien toma la decisión y por eso se limita. Irreversible, con dolor grave. Claro. Sí, o sea, la realmente cantidad de súper condiciones que plantea. Estás hablando de muy pocos casos, pero esos muy pocos casos existen y es gente que pasa un sufrimiento infinito sabiendo que al final no hay nada salvo la muerte. No me quedó claro cómo una persona en ese extremo de sufrimiento, que bueno, lamentablemente muchos hemos visto, Puede estar no me en el queda justo claro. equilibrio emocional. Bueno, exacto. Pero cómo- antes lo pudo haber dicho, ¿no? No, Esa es la porque clave. porque el proyecto lo que plantea es que se reúne una vez con un médico, después otro médico Sí. independiente. El proyecto es cuidadoso, estoy de acuerdo. Sí. Otro médico independiente vuelve a hablar con esa persona a los 15 días. A mí me resulta difícil imaginarme en una situación de tanto sufrimiento, dolor y un caso tan cercano a la muerte que la persona pueda estar en su total libertad como para tomar esa decisión. Por eso creo que el tema es complejo, que está bueno que se hable mucho, que se debata. Sí. Me llamó la Es un atención... tema para que opine la Claro. sociedad en su conjunto. Eso, que fue A mí tan sí. contundente, No, Fernando, a mí con sí eso. me parece que es un Ah. tema en el cual creo que la sociedad se merece un debate profundo porque es la primera vez que se plantea Sí, con un debate, proyecto. perdón, pero lo que vos planteabas, capaz que entendí mal, no es un debate profundo, sino decidirlo por la vía de la Decidirlo. democracia Plebiscito, directa. plebiscito, Bueno, yo ¿sí creo o que no? es justamente un tema que no es dicotómico. No, y que sea Es- parlamentario no significa que no haya un debate, ¿no? Exacto. No, el Normalmente- debate va a existir porque Exacto. de hecho por algo estamos hablando del por eso tema. está arriba la Yo mesa. digo No, que exacto. muchas veces se apela a la democracia directa para otras cuestiones que son bastante menos relevantes para nosotros como sociedad, no, y me lo pregunto, no tengo una vos posición decís que- fijada. No sé si Claro. no significaría un tema para someterlo a la Pues, consideración sí. de la gente. Después de que esté debatido, después que esté el proyecto definitivo, Claro. se Ese explica. Yo había interpretado eso. Ah, Ah, sí, yo he entendido otra cosa. Yo he entendido que vos planteabas hacer un plebiscito No, o un pero yo referéndum. también- Eso me Es daría un pánico, tema ¿no? tan, ninguna manera. a ver, es un tema No, eso muy, puede ser. muy sensible, muy drástico. Es como le decimos, es de vida o muerte. Esta vez en serio es de vida o muerte. Y cada uno Entonces- tiene su opinión y todas las opiniones cuentan. Eso Claro. puede ser. Pero ya tenés un producto sobre el cual, bien estudiado, sobre el cual definirte. Y Que no es lo viste mismo que todo el mundo... opiniones Claro. de todas las organizaciones sociales, de las Bueno, puede ser. organizaciones Sí, sí, sí. A ver, pero en sindicales, todo un verdad debate parlamentario que sería eso me una parece opción, ¿no? importante. Que está sobre la mesa y que cada uno después Como el aborto elige fue algo así, libremente. Bueno, claro. por eso, Exacto. pero el aborto en definitiva se resolvió en el Parlamento. Sí, Pero pero, hubo pero hubo intento, una pero discusión, un largo una debate. discusión No, bastante está amplia. claro. Después hubo Ahora, una- comparándolo con el aborto, por ejemplo, ¿creen que se podría establecer, al igual que en el aborto, que los médicos tengan objeción de conciencia? Yo creo que el proyecto contempla que en realidad el médico puede decidir o no. Creo que Sí, lo contempla el proyecto, ¿no? Participar o no del procedimiento. Es decir, a un médico puede decir, mira, yo estoy acá para salvar vidas, no quiero, Sí. por más que esta persona esté sufriendo, prefiero darle determinados cuidados para que no sufra y prefiero no participar de eso. Creo que eso está Sí, planteado. yo creo que es garantista hasta en eso el proyecto. Claro, porque también en esta esquizofrenia de las redes, en algún momento se le dijo a Lustenberg que podía ir o podía estar atentando contra su juramento hipocrático. Porque también No, después yo, mira, van a en el empezar caso de esas- los niños, yo tengo una opinión ahí formada, que es la siguiente. Conozco más de un caso en que cuando a veces un niño nace y tiene una patología, que no le da viabilidad. que cuando ven esa patología a veces se forma un equipo médico que dice, bueno, mira, la verdad este va a ser un caso muy complicado, una persona, por ejemplo, un niño que no va a caminar, no va a poder vivir, y conozco casos que sí pudieron hacerlo. Por eso me refiero a que, y los médicos mismos te lo dicen, no es una ciencia exacta. Entonces, a veces, tengo un caso muy cercano,
una niña fantástica que camina, disfruta de la vida y que en su momento dijeron va a estar postrada en una cama. Entonces, es muy delicado el tema. No creo que fuera eso a lo que se refería Lusta, no la escuché. No la escuché ahí. Ella quizás se refería a niños con enfermedades. De inmediato en Twitter la acusaron de practicar la eugenesia. No sé No, cuántas veces. nadie está hablando de Pasa eso. que Lo la- que digo es que Tiene el son- menor Por eso sentido. digo Lo que digo es que nos merecemos ese debate porque no hay certezas en la medicina, no es matemática, no es 2 más 2 es 4, no hay certeza, entonces nos merecemos ese debate. No, y además, si no hay dolor, ya no entraría dentro del proyecto Exacto. Pasquet, que es una dimensión importante. Tú decías, Claro. alguien decía, no, bueno, se le da algo y entonces no tiene tanto dolor. Bueno, pero entonces ya no es. No se Claro, puede eso ya aplicar sería eutanasia. cuidados paliativos. Claro, eso no es Exacto. eutanasia. Eutanasia cuando se está muriendo de dolor, no tiene horizonte De sobrevida, de claro. salvado y bueno, y el tipo pide morirse. Sí, Es muy restringido. Es muy específico. Es concreto, ¿no? Es en una situación Claro, y son muy pocos particular. casos y son muy difíciles, porque hay gente que efectivamente, en casos famosos en Estados Unidos, que realmente quieren y piden por Sí. favor. Bueno, de acá que- Pero tuvimos, acá hubo, acá ¿no? tuvimos un caso estremecedor, que a instancias de eso también en algún momento se planteó esta posibilidad, era un dirigente de la AUF, que claro, tenía una enfermedad degenerativa, lo iba consumiendo, y después está lo que decía Laura, ¿hasta qué punto hay un estado tal de conciencia, de lucidez como para tomar una decisión tan delicada? ¿En qué medida influye también tu entorno? Porque esto no es un tema que afecte exclusivamente al paciente, vamos, no podemos tampoco, claro. no podemos ser tan ingenuos, esto es una cuestión del entorno. ¿Y cómo incide ese entorno familiar sobre la decisión que después comunica ese paciente en la medida en que tenga posibilidades de comunicarlo también? Capaz que tiene que comunicarlo previamente. Bueno, pero ¿y en qué momento? Es como los ¿Y cuándo? donantes de órganos. ¿Dónde está la ¿Cómo lo frontera? No, y el ejemplo que teníamos el otro día, el de avisar previamente la voluntad de qué tema era, bueno, no importa. Bueno, de Ya me donar. acordaré. Pero la donación de órganos se Claro, aplica, claro. ¿no? Es la El misma. otro Bueno, día no nos entiendo. vamos a una Estaba la breve misma pausa. discusión. Y luego venimos a esta situación política importante en Chile. Los partidos tradicionales no fueron directamente a la segunda vuelta. Allí hay una polarización. En alguna forma ya Pancho adelantaba algo de eso. ¿Y cuánto incidió o no el hecho de que el voto no sea obligatorio? Sí, Allí hay también... el nivel de votación, ¿no? Que Exacto. hubo. Menos del 50%, creo. ¿no? 46. Sí. 46%. Con eso volvemos luego de la pausa. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Seguimos avanzando aquí en esta edición de Todas las Voces. Les comentábamos temprano que estamos tratando de analizar a distancia lo que sucedió en Chile. Sí, porque fue una elección que dejó un panorama que hasta diciembre, bueno, aquello de la zanja y de la grieta está Sí. más que planteado, ¿no? En, Sí, en el país vecino. Claro, porque hay dos polos enfrentados y allí, por ejemplo, vamos a tomar contacto con Iván Whitker, que es profesor universitario, dedicado a la docencia e investigación en ciencia política, seguridad internacional, historia de las relaciones internacionales. Lo tenemos a Iván en este momento en línea para que nos aporte algunas claves de lo que fue el resultado de este domingo, sobre todo cuando los partidos tradicionales quedan marginados por extremos que avanzan. El centro, lo decíamos hoy más temprano, el centro quedó como anémico, lo que avanza son los extremos. ¿Cómo se resuelve esto en diciembre? Señor Iván Whitker, muchas gracias por su atención esta noche. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo quedó planteado o cuál es el análisis que usted hace de este escenario que quedó planteado para las elecciones del 19 de diciembre, ¿no? Ultraderecha e izquierda. Sí, esa es una manera de verlo. Sin duda, estaba escuchando la introducción que ustedes hacían. Y si bien ese es el resultado de lo primero que se observa, ¿no es cierto?, que el centro sufre un vaciamiento. Sin embargo, la explicación fundamental de esto yo la veo en octubre del 2019. Esto es consecuencia de lo que ahí ocurrió en ese mes. Y si pudiera graficarlo en una sola palabra, lo que ocurrió en esta elección presidencial es, yo diría, el antiestallido. Es el fin del octubrismo, como se le denomina acá
a todo lo que ocurrió en ese momento, que fue una manifestación muy fuerte, ¿no es cierto?, que hubo en la sociedad y más bien con una repercusión, yo diría, un poco negativa en los círculos políticos, que leyeron esto como una demanda prácticamente que no se podía abordar de otra manera que no fuera acentuando la polarización que se venía observando en la sociedad chilena. La premisa básica de esto es que en Chile existía, ¿no es cierto?, una sociedad fracturada por el neoliberalismo. Esa es la premisa fundamental y que requería, yo diría, que es lo que se observó en ese momento, que requería de ser remendada de manera muy radical, ¿ya? Entonces se procedió inmediatamente a canalizar esto por la vía, llamémosle, institucional, a mi entender de manera muy apresurada, y se llamó a un plebiscito y entramos en un curso de acción que prácticamente anuló al gobierno de Sebastián Piñera. Piñera prácticamente no gobernó más desde esa fecha. Y hoy día hemos tenido una elección que nos marca lo que históricamente ha representado el país, que está fracturado, yo diría sociológicamente, en una derecha, un centro y una izquierda. Eso ya se vio para el 70 con Salvador Allende y se ha ido observando de manera permanente con algunas fluctuaciones. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en el plebiscito la derecha sufrió una derrota aplastante y eso fue leído con mayor vehemencia aún de que se necesitaban cambios. Y la gran sorpresa fue que toda la violencia vivida en ese periodo, ¿no es cierto?, porque llevamos, pese a la pandemia, el 2019 fue un año muy duro, donde varias plazas de las principales ciudades del país fueron literalmente saqueadas, supermercados, y una violencia bastante irracional. Todo eso ocurrió hasta ahora. Entonces, en el fondo lo que aquí ha ocurrido es que el candidato que se le denomina ultraderecha, sin embargo, diría yo, es el candidato que apeló a cierto raciocinio, apeló a los valores que tanto la derecha como el centro siempre han querido, que es una cierta tranquilidad para abordar los grandes problemas. Yo me imagino que esto es homologable, ¿no es cierto?, al año 68, aquí mismo en Chile o en Francia particularmente, donde se cree que la revolución, por eso hablo del octubrismo, que estoy interpretando lo que el 99% de los analistas acá en Chile así lo veía, de que estábamos a puertas, ¿no es cierto?, de generar un contramodelo al neoliberalismo que iba a hacer historia. Y a mí me causa un poco de risa, pero aquí en Chile se habla mucho de que el mundo nos está observando, que cada cosa que se hace acá, hay poco menos que la gente en Uganda está preocupada de lo que pasa en Chile. Bien, profesor. Sí. La situación no es tal. La situación no es tal y obedece a una fractura que ha sido mal leída por la clase política. Profesor. Y eso es lo que finalmente termina con este resultado que tiene estupefacto a la clase política, al mundo de los medios de comunicación, a los canales de televisión, a los matinales, a los periodistas que entrevistan, al mundo académico. Tiene a todo el mundo estupefacto. Está claro. Era algo que nadie lo previó. Fue algo así como el Brexit o como la victoria de Trump, etc. Profesor, entonces llevamos 48 o 48 horas. Si corregimos, no nos está escuchando aparentemente el profesor Vídcar. Acá hay una cuestión, menos mal, acá hay una cuestión a futuro en todo caso, profesor, y me gustaría que fuera muy breve. ¿Cuál es el panorama que usted advierte de acá a diciembre? ¿Es posible, y voy a emplear un término que ahí es muy caro a los chilenos, ¿es posible algo así como la concertación, o sea, partidos democráticos dialogando para que se trate de salir de esta coyuntura de brecha?
Lamentablemente esa opción no se ve por el momento, aun cuando después de que Kast esté en el gobierno, nuevamente el país vaya a buscar acomodos en el centro, porque este país básicamente está hecho por socialdemócratas y socialcristianos. Y ahora la aguja se movió producto de la enorme violencia que ha habido en el país. Entonces, en el largo plazo, la respuesta a su pregunta es sí, en el largo plazo. Pero ahora, inmediatamente, lo que yo al menos diviso es que la victoria de Kast la veo bastante asegurada. Además, desde el punto de vista estadístico, en Chile siempre aquel que gana la primera vuelta gana la segunda vuelta. Por cierto, que es un dato meramente estadístico, pero todo indica que sí, porque el tema del orden y de la tranquilidad es lo que en este minuto está prevaleciendo sobre cualquier otra consideración. Bien, Iván Whitker, le agradecemos mucho por estos minutos. Muchísimas gracias. Queda planteado el escenario, ¿no? Y por lo menos el análisis de una persona que está allí, que está siguiendo de cerca esto. Ahora, decías algo hoy, Daniel, que también puede tener mucho que ver, ¿no? En algún momento aquí en Uruguay sucedió, y es el nivel de votación y cómo eso influye en el resultado. Sí, porque ahí te pueden decir, bueno, pero los gobiernos anteriores también fueron electos con este régimen. Sin embargo, parece que cuando se dan estos procesos es un tema que debe ser discutido, Laura. De la votación obligatoria o no. Yo creo que ya discutimos una vez en este programa la votación obligatoria o no. A mí me gusta la votación obligatoria, que todo el mundo participe y se sienta responsable de a quién pone en el gobierno. Pero en el caso de Chile, ¿entendés que puede eventualmente haber incidido? Eso lo podrá contar Pancho, que conoce mejor Chile que yo. A mí lo que sí me preocupa de esta situación es, gane quien gane en la segunda vuelta, cuán representado se va a sentir la gente que está en el otro extremo, porque quedaron acá dos extremos. Entonces eso es lo que me preocupa, y con la agitación social que hubo en Chile, que eso pueda resurgir. Eso es lo que dejo planteado como una incógnita y preocupación respecto al país. Pero por eso también está bueno atarlo con esto del nivel de votación y cuánto efectivamente influyó lo que pasó, decía ahora el profesor, en 2019, ¿no? Y ese estallido social, en definitiva, no volcó ahora a la población en masa a las urnas, y que hace también que el escenario quede tan polarizado. Sí, yo escuchaba que en realidad Chile es él hacía referencia al neoliberalismo, ¿no? Chile es un país profundamente dividido en términos socioeconómicos, ¿no? O sea, con sectores sociales con una profunda división, que se ha ido creciendo en los últimos tiempos, y que me parece que es una de las razones también del fenómeno de la crisis que se produjo en el 2019. El tema de la educación paga, bueno, una cantidad de dificultades. Yo tuve oportunidad de tener algunos familiares viviendo temporalmente en Chile y eso era un tema que estaba arriba de la mesa, la salud, etcétera, lo cual generó una situación realmente compleja, porque uno no podía transitar por la ciudad, realmente no se podía transitar, sobre todo por Plaza Italia, ¿no? Que era el centro de toda la movida. Y me parece que esta reacción, estoy diciendo una cosa de corte muy grueso, ¿no? Pero que esta situación de votar a un candidato que se autodefine, bueno, que fue dirigente de la UDI durante muchos años, por lo tanto reivindicó el periodo de gobierno de Pinochet. Sí. Ayer vi una entrevista muy profunda, ¿no? Que le hicieron en su momento, donde le cuestionan inclusive sus inversiones fuera del país, bueno, una cantidad de elementos, ¿no? El muro, un discurso realmente que es comparado al de Bolsonaro o al de Trump, por parte de los periodistas chilenos, digo. Me parece que es de alguna manera la reacción de un sector de la población que aspira a tener orden, ¿no? Claro. Eso parece y que sean estas expresiones, lógico, ¿no? Que sean estas expresiones extremas las que van a definir la elección y que se hayan marginado los partidos tradicionales. Bueno, hay que ver, ¿no? Cómo sigue. Sí, nosotros en Uruguay igual tengo mucho interés en saber qué va a decir Pancho. Quiero aclarar. Lo estamos esperando. 5 años estuvo ahí. Lo estamos esperando. No, yo lo confieso. No, yo lo que creo es que nosotros muchas veces pensamos que los uruguayos estamos vacunados con respecto a todas estas polarizaciones. Yo la sensación que tengo es de que en realidad, es verdad, la distancia ideológica que hay en Uruguay entre gobiernos de signo opuesto no es tan amplia ni tan distante
como muchas veces los propios partidos nos quieren hacer creer, ¿no? ¿Querés decir que Cabildo Abierto y el MPP, por ejemplo, tienen algún punto No de pensaba en conciencia? eso, pero pensaba, por ejemplo, en un gobierno de Lacalle, un gobierno de Vázquez. No hay ninguno que se atreva a ir contra ninguna de las del espíritu estatizante que tiene el país, por lo menos en este momento. Y no lo hace de una manera radical. Yo lo que creo que lo que ocurrió en Chile es que los partidos tradicionales no fueron capaces de dar respuestas a esa situación de polarización que se dio, hablando justamente hoy de la polarización, y aparecen, ahí es cuando aparecen personajes de, entre comillas, fuera de la política, porque en sentido estricto no son fuera de la política. Pero es la explicación de por qué tenés un Milei en no sé dónde, o por qué tenés gente que no viene de los partidos. O sea, ahí hay un déficit claro de los partidos tradicionales a la hora de articular una propuesta para el electorado. Vamos a la voz esperada. Bueno, entonces. sí, Cierre estelar. Mirá, yo creo que Chile tiene un problema que es más sociológico que político. Es muy difícil desde aquí imaginarnos lo que ha sido la acumulación de 3 décadas de crecimiento económico, de baja de la desigualdad social, de esperanza compartida por enormes clases medias en el ascenso social y económico que se fue verificando. Es decir, abuelos que eran pobres de provincia, hijos que eran trabajadores de muy poca calificación que llegan a Santiago y nietos que terminan siendo doctores universitarios. Eso se da en el espacio de 40, 50 años y sobre todo entre el 90, es decir, la salida de la dictadura de Pinochet, y el 2019, octubre del 19, que es cuando esta eclosión social, hay un proceso de acumulación que lo hace el centro izquierda con el centro derecha, en fin, con un tema de acuerdos sustantivos, por ejemplo, en materia de apertura económica chilena, sí, con los grandes acuerdos de Tratado de Libre Comercio y demás, que hace que Chile haya cambiado sustantivamente sociológicamente. Y eso, hay un momento que es interesante lo que decía Iván, en cuanto que en algún momento pasó lo mismo en el 68 en Francia. Hay un momento en que cuando la sociedad se desarrolla tanto económicamente y en sus expectativas de crecimiento económico y social y de bonanza mayor, empieza a chocar con un modelo que se empieza a trancar. El ascensor se tranca para seguir subiendo. Y se tranca y además empieza a ser una ciudadanía mucho más exigente con sus políticos y se empieza a dar cuenta que había mucho más corrupción de lo que se pensaba y se empieza a denunciar y a prestarle más atención a todo eso. Y eso termina redundando en una opinión pública muy crítica y si los partidos políticos no se renuevan, no logran representar fielmente todo eso, se empieza a trancar también el modelo de la representación. Si a eso además le sumamos la decisión patética, espantosa en el 2012 de Chile de terminar con la elección obligatoria y le sumamos además elecciones en donde participa más o menos la mitad de la población, terminamos que el Chile que termina siendo legitimado políticamente en materia ciudadana es muy poco numeroso. Claro. Y hay muchos que tienen la tentación, por tanto, del atajo. Es decir, de en vez de ir a lo democrático, ir a la acción directa en un imaginario chileno donde la acción directa sigue siendo importante. Fíjense que la Araucanía en el sur, que está llena de actos terroristas muy graves, que está en una situación muy grave la Araucanía, Kast alcanzó el 42%. Es decir, Kast, yo cuando en el año 17 escuché a Kast en su primera aparición presidencial, me parecía increíble que alcanzara el 8%, porque es un discurso extremadamente reaccionario, pero a un grado que es caricaturesco. Él arranca agradeciéndole a Dios, a la patria y a la familia, su agradecimiento en el año 17. Yo decía a mi mujer, pero fíjate, este tipo es increíble. Y me parecía increíble que tuviera el 7. Bueno, ahora llega al 28 en 4 años más tarde. ¿Pero por qué es eso? ¿Porque los chilenos se transformaron en extrema derecha? No. Porque lo que hubo fue una demanda de orden, de bajar la pelota al piso, dijéramos nosotros, y de tratar de canalizar de una vez por todas las demandas que sociológicamente sigue teniendo Chile. En pensiones, en mejoras en materia de salud, en mejoras de capacidad de ascenso social. Y eso, y con esto termino, inevitablemente se sigue planteando, y lamentablemente me da muchísima pena porque es un país que yo quiero mucho, es un país hermoso, no creo que se arregle con Kast presidente, ni que tampoco se arregle con Boric. Creo que entraron en un pantano en donde no van a poder avanzar fácilmente porque el centro además está muy, muy disminuido, el centro político, y vamos a terminar en una lógica de polarización que no le va a hacer nada bien. Creo que Chile llegó a su techo
y que infelizmente va a tener problemas políticos muy serios y sociales muy serios por delante. Y lo que vemos aquí a distancia, por ejemplo, es tal cual, ya que estuviste viviendo ahí, esa sensación de que todo el tiempo hay una olla a presión. Que Bueno, todo el yo quedé tiempo muy asombrado. Lo que se narra aquí, es decir, acá no se vivió. Además, hay un relato muy, digamos, entre emotivo y heroico de la resistencia a Piñera. A Piñera le hicieron un golpe de Estado técnico. Sencillamente, cuando dijo salgan los militares a reprimir, los militares dijeron no salimos nada, porque tenemos a todos los parientes nuestros en Punta Peuco, que es la prisión, el domingo arena de ellos, digamos, y son todos parientes de los militares entre ellos. Nosotros no salimos. Arreglate como puedas. Y arreglate como puedas es que no pudo reprimir. Cuando había el 19 de octubre fue una revuelta que en parte fue popular en alguna dimensión, pero también hubo una organización que fue específicamente a atacar y a demoler estaciones de metro, infraestructura energética. Fue un ataque de verdad. Había logística ahí. Pero de verdad, o sea, no era que nos juntamos 5 locos y vamos y ponemos bombas. No. Una parte que fue en serio y fue muy grave. Y frente a eso Chile no pudo reaccionar, el Estado no pudo reaccionar correctamente. Y creo que allí, un poquito sí, ahora se fue pasando de rosca. El centro de Santiago de Chile quedó realmente una catástrofe, era como si hubiera una guerra. Mucha gente que se vio muy perjudicada y además después se enfrentaron al coronavirus de forma muy autoritaria, ¿no? Y que se arregle que pueda, ¿no? Los más pobres que se jodan, hablando en criollo, ¿no? Sí. ¿Cómo, breve, ¿no? Pero ¿cómo afecta, digamos, este escenario con el que queda Chile a Uruguay y a la región, ¿no? Obviamente. Bueno, notoriamente lo de Cast... Sos el experto, pero vamos a democratizar, ¿eh? Cierto. No, dale, estás peleando. No, cierro con esto. Creo que lo de Cast es un signo importante en un sentido de orden, pero responde a una demanda interna. No creo que tenga consecuencias en el decir, bueno, hay una ola derecha. No, el Cast ni en su mejor sueño se le ocurrió a ese presidente y ahora llega por una coyuntura absolutamente increíble, una especie de un Napoleón Bonaparte que llega por un golpe de suerte. Y bueno, y de genio también, pero no en el caso tanto de Cast. Pero llega allí y bueno, yo creo que responde a la coyuntura, no creo que tenga grandes consecuencias internacionales. No, yo una cosa perdón. No, una cosa que había... Yo fui un defensor de la no obligatoriedad del voto. Pero como uno siempre puede aprender cosas... Mirá qué cosas espantosas que suceden. No sé si es espantosa, pero yo lo reconozco públicamente y admito, quizás no fue tan buena la idea que sostuve hace una semana. ¿Te vas a desdecir? No sé si me vas a decir, pero hay una cosa que es real. Quien termina votando en esta elección es justamente la gente que está más radicalizada. Entonces, el tipo que está más desmovilizado, me gustaría darle un bofetón 3 semanas atrás, por lo que sostuve. Pero me parece que hay algo de eso. Quien termina participando en la elección son los que están más radicalizados en ambos polos. Y el votante desmovilizado no va a las urnas. Sí, en el año 2012, si no me equivoco, Bachelet vino acá, estaba ella al frente de ONU Mujeres, y hubo una pequeña reunión donde ella explicó un poco su experiencia de gobierno y mencionó algo muy importante, ¿no? Dijo, nosotros hicimos una reforma importante en materia de salud, de educación, etcétera. No logramos mover una décima del índice de Gini, ¿no? El índice que mide la igualdad. Y eso era un debe que ella sentía de su gobierno. Luego volvió a ganar, ¿no? Sí. Y creo que, me parece que le pasó lo mismo, me da la impresión, que no logró profundizar una sociedad más integrada, ¿no? Me parece que eso explica un poco lo que decían los compañeros, ¿no?, del panel, que en realidad esta polarización es producto de esa suerte de sociedad dividida. O sea que un país rico no necesariamente es el que Claro, tiene mejor distribución. Exactamente. Bueno, claro, yo creo que la distribución de la riqueza es un elemento... si el país es rico o no, pero no sé, según lo que contaba Pancho, pareciera que esa mejoraron, claro. Bueno, claro. Pero se paró el ascensor. Igual yo creo que para Sí, yo Uruguay... creo que esa es una de las explicaciones. Se paró el crecimiento, ¿no? Sí. Y al pararse el crecimiento, la desigualdad, obviamente, o se mantiene o se profundiza. Claro. Laura. No, creo que relativo a lo que ustedes preguntaban de cómo afecta Uruguay, creo que el ver estas situaciones de tanta polarización, creo que hace valorar la institucionalidad democrática que tenemos, el conservar ese voto obligatorio para pelear un poco a Fernando. No, tampoco me peguen en el piso. Para pelearte porque te queremos. Que soy Tavares. Pero creo que estas situaciones son las que hacen valorar los sistemas que tenemos aquí en Uruguay y también entender
que los uruguayos somos más moderados y de centro. Viste que siempre todo tiene... Viste que siempre se dice que las elecciones se ganan en el centro, acá en Uruguay, y bueno. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya estamos cerrando. Ya que mencionaste a Tavares, van a plantear un homenaje a Tavares en el Parlamento. Quiero preguntarle... ¿Está planteado? Luego de la pausa. Bueno, seguimos ya en el tramo final. Decía Fernando, ¿qué me están, soy Tavares, que me están pegando en el piso? La tiraste vos, ahora hay una pregunta planteada. Cargo, exactamente. Hay que homenajear a la trayectoria del maestro Tavares al frente de la selección. Que hable Pancho en el Parlamento. En el Parlamento, que es lo que se planteó hoy y ya generó polémica, ¿no? Sí, no sé, a mí me parece, yo fui un firme defensor del proceso y me parece que está muy bien, pero hacerle un homenaje a un entrenador de fútbol, yo qué sé, me parece, se me ocurre tanta gente más valiosa, con todo el respeto que me merece Tavares y con la cantidad de alegrías y de emociones que me dio, se me ocurre que hay una fila larga de gente para homenajearlo. Eduardo. Yo creo que Uruguay debería homenajear a Tavares, ¿no? Más allá del lugar del Parlamento, ¿no? El Parlamento lo representa a todos. No, está bien, sí, pero el Parlamento es transversal en eso, ¿no? Porque cuando hay homenajes hay banderas de Peñarol, de Nacional, en todas las bancadas, ¿no? Yo creo que, es más, hay gente que te escribe, te dice, ¿cómo van a hacer un homenaje a Nacional? Yo soy hincha Nacional, no haría nunca un homenaje a Nacional, la verdad, en el Parlamento. Pero sí me parece que, más allá de los resultados y toda esa discusión que hay respecto a los resultados que la era Tavares generó, me parece que hay un cambio de concepción, ¿no? Detrás de lo que era la imagen del fútbol uruguayo antes y después de Tavares, ¿no? Y aquello del camino es la recompensa y todo lo demás, me parece que nos hizo ver el fútbol de otra manera, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con eso del camino es la recompensa, Pancho? No, lo más mínimo. Me parece que el fútbol es para ganar y el discurso es un discurso loser que puede andar para Paraguay, para Bolivia, pero hay una cosa muy importante que desmiente a Pancho, que es la siguiente. Los gurises usan camisetas de Suárez ahora, ¿no? Sí, sí. Camisetas de Cavani, no usan camisetas Esa es la recompensa de Messi. Yo creo que ese es el camino. Sí, no, de ninguna manera, no hay que hacerle ningún homenaje a Tavares, cumplió su ciclo, está muy bien, pero hay mucha gente que merece homenaje en tal caso y hay que bajar un poquito la pelota con el fútbol. Está bien el fútbol, pero el fútbol, como dijo un amigo en Chile una vez, el fútbol es de las cosas menos importantes, la más importante. Claro. Pero es de las cosas menos importantes. Es la que más mueve masas acá, ¿eh? Sí, sí, convenga, ¿o no? Laura, homenaje en el Parlamento. Yo creo que homenaje en el Parlamento, ¿no? Masas no. Sí, el agradecimiento por una etapa y creo que lo que quedó planteado acá, lo leí el otro día en una columna, no me acuerdo de quién, me gustaría decir el nombre. Santulo. No fue ni el Santulo ni el FAI, que escriben columnas, que era el saber retirarse a tiempo. Es que ese es un gran debate, pero para todos los humanos, ¿no? Facundo Ponce León, buenísima la columna de lo que le cuesta a la gente retirarse en el momento Ahora, exacto. menos mal que Tavares fue el que se negó a que le hicieran una... Porque íbamos a tener una estatua acá. ¿Te acordás? Y fue él el que dijo, muchachos, bajen la pelota, esto es pasión, hoy estoy con la estatua y mañana van... Y mira lo que pasó. Bueno, muy bien, ¿nos vemos el lunes? Será hasta el próximo lunes, que pasen buenas noches.